Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado, lo oriental, mágico pero a la vez maligno, donde en este mundo, solo se pedirá un deseo y con ese único deseo, descubrir las artes y avances de forma primitiva, donde el mundo que conocíamos se volvería de piedra. Aquí en este mundo, la humanidad fue sometida a un raro poder que convierte a las personas en piedra, y en el futuro, esas personas se mantienen así hasta ser liberadas por un químico especial. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que busco crear, en un camino de venganza y amor. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de los animes que aparecerán en el fic, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, The Stone World. Capítulo 3. Cada avance es un paso hacia el futuro, pero hay complicaciones. Continuando con el capítulo anterior. Después del regreso de 3 aliados más para la aldea científica, Izuku, Lucas y Kirishima, estarían todos enterados de lo que había pasado, informados por todos, además de la información de Tsukasa, a quien liberaron pero resultó ser alguien con ideales de un mundo diferente, como este conocía a Alex antes y cómo se frente a Kozuki y lo derrotó, pero no sabía si seguía vivo o estaba muerto, pero de esa forma ellos llegaron aquí, descubrieron esta aldea, una sacerdotisa enferma amiga de Tsurome y hermana de Kohaku, Ruri, la hermana enferma y para qué necesitan más materiales. Ese sería el resumen largo para ustedes, decía Senku de brazos cruzados siendo lo más resumido posible. A ver, entonces al ser despetrificados, la única forma de despetrificar a personas es por medio del ácido nítrico que proviene de la orina concentrada de los murciélagos pero a cambio quedaremos con marcas, decía Izuku. Así es, por eso es que tienen líneas negras en sus cuerpos, decía Kira apuntando a Izuku con una marca en la frente, Kirishima en su boca y Lucas pasando por su ojo derecho. Qué raro, es como una cicatriz pero no duele, decía Lucas tanteando la zona de su marca. No duele pero sí te deja consecuencias si no tienes tus partes del cuerpo completas antes de despetrificarte, decía Kozuki apuntando a su prótesis. Exactamente, pero al verlo bien, ¿crees como si se pudiera regenerarse al ser despetrificados?, decía Kira. Bien, entendemos, si vamos a avanzar mucho con la nueva sociedad, deberemos avanzar en inventos, así que, ¿qué fue lo último que hicieron antes de despetrificarnos?, decía Izuku. A lo que Senku responde. Un generador de energía, respondió Senku apuntando a esa máquina. Wow, o sea que ya tenemos motor eléctrico, eso es mucho, decía Kirishima. Así es, pero ahora debemos avanzar con el resto de cosas, ¿no Senku?, decía Taiju apuntando a la pequeña de cabeza de sandía. Sí, y para eso, necesito recipiente que estén hecho de vidrio, ya que eso es lo fundamental para hacer la medicina, explica Senku. Y además de eso, un artesano, si haremos dicho material, Tsurome, en tu aldea hay alguien quien posea habilidades en artesanías o construcción, esos puentes y casas no creo que saliesen de la nada, decía Kozuki curioso. Espera ahí, primero hagamos una prueba, de hacer vidrio y ahí, entra Suika, le prometimos mejorar su vista con el vidrio, menciona Kira de ese recuerdo. Todos asienten y Senku se encargaría del horno mientras recolectaban materiales los demás. Así se ve la escena de recolección, con Kozuki usando una pala de arena para cargar en sacos de cuero muchas de esa en su espalda. Acompañados por Taiju, Lucas y Kirishima. Vamos, debemos ir con los demás, decía Kozuki cargando 10 sacos enteros de arena él solo, a diferencia de los otros quienes cargaban 2 o 3. Bien, al menos esto funciona como ejercicio, si no hay gimnasio, decía Lucas al cargar esa cantidad de arena. Ese sí, se nota que nos falta calistenia, decía Kirishima sudando a balas al llevar todo eso. Y al traer los sacos, Senku procedería a echar en moldes la arena para calentarla, ahora volviendo a hacer presión de aire con herramientas de cuero más sofisticadas para acumular aire y así darle más potencia al horno para calentar la arena. En unos minutos, se vería que se volvía como lava. Así, una vez que estuvo con la temperatura adecuada, iban a hacer el siguiente paso. Ahora se vierte en ese molde de arcilla para así obtener lo que buscamos, decía Senku mientras Kira se encargaba de vaciar el contenido.
Una vez hecho, después con una máquina de bambú, ácido y un sacado de la casa de Chrome se usaría para lustrar el lente hecho a mano, y empezaría a lustrar el lente una vez hecho. Pero también ayudaría a hacer unas pruebas a Suika, y cuando le quitaron su casco, sin duda era una linda niña. No quiero sonar inútil, pero apenas puedo ver que me muestran, decía la pequeña arrugando la vista para poder enfocarse. Senku, sé su doctor para que use el lente que haremos que use, pediría Kira. Bien, para ello tenemos esta prueba de letras para ver qué puede o hasta dónde puede ver. A ver, pequeña Suika, con esta rama, ¿qué letra señalo? Decía Senku en una letra grande. Eso es, decía Suika. Cerca, pero es una E. Bien, con eso veo el problema, decía Senku. En ese caso debemos ajustar el lente para que la pequeña se adapte, decía Ryuko. Sí, hay que darle el ajuste para Suika, decía Kira. Y con eso se volvería a hacer el mismo proceso para hacer otro lente y después, colocar ambos lentes con melaza alrededor en el casco de Suika, y de esa forma, su casco sería actualizado. Al colocarlo en su cabeza, Suika por primera vez, podía ver con claridad el paisaje, las flores, su perro y a los demás muchachos. ¿Y ahora Suike, qué ves? Preguntaría Taiju con los demás expectantes. Veo de todo, los girasoles, mi perrito y a ustedes, decía Suika y sin que espere, empezaría a llorar, ya que después de años, podía ver bien, gracias a la ciencia. Bien, ahora eres nombrada como la espía ojo de halcón, decía Senku a la pequeña de su rol. No sé qué es eso, pero, al verlos bien, chicos, sin duda son chicos guapos, decía Suika de forma inocente. Me halaga, decía Kozuki. ¿Igualmente lo crees? Decía Taiju. No es nada cuando todo es gracias a la ciencia. Ahora, tenemos mucha arena para ser usada, así que ahora sí necesitamos a ese artesano Chrome. Ahora, con saber hacer vidrio, viene el verdadero reto, hacer recipiente de vidrio, decía Kira del siguiente paso. Bien, aunque ahora que lo pienso, no necesitamos a un artesano, sino dos, puesto que uno de mis hermanos lo es, decía Senku. ¿Quién? Preguntaría Kozuki. Chrome, como siguiente paso, busca a un artesano, necesitamos de un veterano para hacer los moldes de vidrio, ordenaría Kira. Bien, me encargo, decía Chrome corriendo a la aldea, teniendo al candidato perfecto. Mientras tú, Kozuki, prepara tus pulmones para soplar, decía Senku de forma maliciosa. Para la próxima cierro la boca, decía Kozuki sudando. Momentos después. Y ahí, se ve a Kozuki estar sosteniendo una varilla de metal, debido a que empezó a hacer recipientes hecho de vidrio. Hacía esto muchas veces en mis clases de artesanías, simplemente debes soplar, decía Kozuki mientras inhalaba aire y soplaba, viéndose como el vidrio empezaba a expandirse pero este lo movía para darle aire. Y así se obtiene, un recipiente, decía Kozuki creando un recipiente redondo de científico. Sí, pero necesitamos para hacer mezclas científicas, no de adorno Kozuki, decía Senku. Bien, para ello necesitaré más manos de obra así que Chrome debe traer al, decía Kozuki sin terminar. ¿Por qué Chrome tiene a un anciano atado? Decía Kozuki sudando de la nada. Lo secuestró, respondió Kira con cara de palo. Hola a todos, como les dije, les traje al artesano, decía Chrome sonando orgulloso de cumplir su tarea. Chrome, lo que hiciste, ¿es secuestro? Decía Kohaku por lo que hizo Chrome. Pero dijeron que necesitaban uno y el viejo Kazeki costó convencerlo, creí que esta era una forma más práctica, decía Chrome nervioso. Perdone por eso señor, pero necesitábamos mucha ayuda de un artesano para poder hacer unas vasijas especiales, decía Kozuki ayudando al viejo a desatarse. Y si tienes dudas, este es un ejemplar, decía Kira mostrando ese recipiente de vidrio que ha hecho Kozuki. Cosa que el viejo abre los ojos ante magnífico trabajo. No hay problema jóvenes, si ese es lo que desean que les ayude, yo encantado, decía el viejo para de un tirón, destruir la cuerda con su cuerpo. Cosa que deja a todos paralizados al ver que este viejito iba al gimnasio. ¿Pero qué? Mamado. Está este anciano. Decían Taiju, Lucas, Kirishima y Kozuki al verlo. Bien jovencitos, díganme qué necesitan, decía el viejo Kazeki dispuesto a ayudar.
Bien, Senku, dile al artesano cuáles son las medidas que necesitas para los recipientes que buscas, instruirá Kira. Cosa que eso haría, explicando Senku las medidas, y a Kozuki quien también sabía mucho de este tema, así formándose una alianza entre ambos para trabajar. Y con asombro, vería las habilidades artesanas de Kazeki, el cómo soplaba y hacía girar para darle forma circular y estirar la parte de la boquilla del vidrio, teniendo sus envases de vidrio. También el viejo daría sus consejos y experiencias, pero en vez de jactarse o burlarse, Kozuki alabaría la habilidad del artesano, volviéndose por así decirlo su fan, ya que obvio, Kozuki es artista además de alquímico y constructor, así que estas cosas las admiraba. En eso, Kira se acerca a Izuku. Izuku, necesitamos de tu conocimiento, claro, para ello, creo que necesitaré un cuaderno improvisado y un lápiz, si hay bestias con koseis estudiarlas sería lo mejor, decía Izuku de ese detalle. No es eso, necesitamos a personas con kosei, que sea ayuda, explica Kira. Oh, claro, aunque será un problema, ya que solo conozco el kosei de Kirishima-kun, pero puede que si buscamos a personas que reconozca por su rostro sepa sus koseis enseguida, como Atsume-san, decía Izuku. Senku, ¿no que necesitamos mano de obra, cuando se trata de crear cosas? Preguntaría Kira. Bien, en ese caso tú e Izuku vayan a buscar personas para despetrificar, aconsejaría Senku mientras vería cómo Kazeki y Kozuki conviven. Jejeje, no señor Kazeki, usted es el mejor artesano que haya conocido, decía Kozuki al viejo. No digas eso, sin duda posees el talento para ser un gran artesano, decía Kazeki del talento de Kozuki. Finalmente hay alguien, nunca creí que alguien compartiese gustos así como los míos, decía Kozuki más contento. Bueno, estoy aquí para escuchar tus ideas de artesanía, decía Kazeki de tener alguien con quien hablar de ese tema. Se nota que ambos se respetan mutuamente, decía Kohaku al ver la escena. Sí, digamos que nuestra pareja tiene formas muy prácticas de convivir, y a ese respecto, decía Alex sonriendo. Antes de eso, Senku, ¿hay hojas y lápiz? Preguntaría Kira antes de empezar su viaje. Pueden ir a casa de Kozuki-kun, él crea el papel pero el lápiz, decía Mina. Ve, los necesitarás mucho Izuku, decía Alex a su amigo. Claro, pueden sacar todo el papel que gusten, y de lápiz, les aconsejo llevar carbón y atarlo con liana delgada, usando una roca darle filo y así obtienen un lápiz casero, decía Kozuki. Bien, vamos Izuku, es hora de descubrir y anotar, decía Kira. Creo que se me olvida algo, nada que más da, gran vasija señor Kazeki, decía Kozuki. Con Kira e Izuku. Al ya Izuku tener hojas y un lápiz, ya tendría listo para anotar lo que va a descubrir sobre los animales con kosei. Increíble, nadie más como Kozuki usaría conocimientos de supervivencia artesanal como estos, el papel es súper suave y su idea del lápiz fue como decía Izuku con cosas en manos, con papeles atados con liana como un libro y usando una tapa de cuero como portada. Así es, ahora Izuku, como sabes, la posición del planeta, fue reubicada, debido a que pasaron 3700 años y ahora, debemos saber dónde están posicionados de dónde fue antes nuestra civilización, explica Kira. Sí, usaré el sol para guiarme y de paso hacer un mapa, decía Izuku empezando a garabatear a gran velocidad. Bueno, en el río donde te encontramos, cerca de esa montaña, ¿estabas ahí? ¿Crees que Mei está por esa área? Preguntaría Kira. Izuku asiente y sigue garabateando. Usa tu sensor de ki para aumentar el radar, y si es posible llévame volando, decía Izuku ya que no quería enfrentarse a más animales con koseis mutados. Bien, sube a mi espalda, será más fácil, sugeriría Kira. Cosa que asiente y se elevan al cielo y usaría su ki, para empezar a volar y detectar presencia y saber la firma de energía que solo Mei Atsume podía emitir. Bien, con esta vista podré hacer el mapa mejor, decía Izuku garabateando y viendo su alrededor para tener un mapa de la posición de la aldea y su ubicación, además de descubrir nuevas ubicaciones. En eso, Kira empieza a charlar. Izuku, ¿cuánto te encontramos? Tu presencia era muy alta, básicamente si entrenas como yo y Kozuki, podrás hacer lo mismo que nosotros dos, decía Kira del potencial que posee Izuku.
Ve bueno, no sé si siquiera pueda alcanzar sus niveles, digo, tú y Kozuki son dos seres empatados en poder, aún así, me gustaría volverme más fuerte, como ustedes, decía Izuku de la verdad. Izuku, dime, si Bakugou esté en esta época y las leyes ya no existe, ¿crees que se quedaría de brazos cruzados, si fuese que no le importe nada? Preguntaría Kira serio. Izuku fruncir el ceño. Espero que no, de solo pensar en él me hace ver lo pendejo que fui al verlo como amigo, decía Izuku molesto y además pensativo de esa posibilidad, aunque fuese casi improbable. Por eso, como sabes, nadie es honesto, como Tsukasa o Bakugo, por eso, es que digo que te vamos a entrenar en un mundo sin ley, respondió Kira. ¿Sabes qué? Tienes razón, ahora que tengo este tiempo, además de haber criaturas fuertes, necesito volverme igual de fuerte y demostrar ahora que ser Kirkles no es símbolo de la debilidad. Comenzaré ahora la nueva generación, decía Izuku mientras seguía escribiendo más motivado. Así es, aquí podemos hacer la diferencia, en esta edad de piedra, decía Kira. Y en eso, Kira sentiría una presencia familiar. La encontré, decía Kira con una sonrisa. ¿Dónde? Preguntaría Izuku viendo a su alrededor. A lo que bajarían donde sentiría la presencia de Mei. Estamos debajo de ella, decía Kira mirando dónde están. Cosa que ahí descenderían, notando más estatuas alrededor, destruidas de personas, pero entre ellas, atrapada en un árbol, se vería a cierta chica inventora petrificada en pose de estar atornillando algo, pero por el tiempo que pasó se vería solamente hacer esa pose. Bien, al parecer, estaba trabajando que no se dio cuenta que fue petrificada, qué ironía al ser ignorante, decía Kira al ver que se nota que Mei estaba distraída. Así, la sacarían con cuidado, ya que debían de tener cuidado. Ya. Está desnuda, qué vergüenza, decía Izuku tapándose los ojos al ver ese detalle. Hermano, solo volteate, yo le daré prendas improvisadas para Mei, así que, si quieres, no veas, decía Kira como si nada. Ya que aparte de Ryuko y Kaina, Mei también es una de las chicas que tanto la atrae. Tenle respeto Kira-san, recuerda lo celosa que es Ryuko, o se te olvida cuando casi te castra por hablar con una mesera del restaurante Masoba, preguntaría Izuku de un día en específico. Lo que pasó fue que Ryuko, en esa época era recién novia de Kira, y apenas entendía ciertos temas, pero aún así sus celos aparecieron una vez, y esa vez casi no fue bonito. Eso lo sé, ¿por qué crees que me atrae? ¿Acaso no se te olvida a qué familia pertenecía antes de conocerte, a ti, Senku, Taizu, Yuzuira, y los demás, junto a Kozuki? Preguntaría Kira serio sobre su linaje especial. Izuku lo entendía, ya que su amigo, pertenecía a una familia de asesinos profesionales, la familia Zoldyck. Es cierto, ve bueno solo, termina lo que debes hacer, decía Izuku sin voltearse. A lo que Kira usa una pequeña botella y derramará en la cabeza de Mei, por suerte, usó lianas para cubrir sus pechos y su intimidad de la loca inventora. Al hacerlo, empezaría la liberación de alguien más. Sonido de grietas. Exclamaría la inventora loca, finalmente despertando de la petrificación, respirando pesadamente como si acabase de despertar de un eterno sueño. Hola Mei-chan, saludaría Kira. Un momento, Kakira-kun, Izuku-san, ¿son ustedes? Preguntaría Mei sobresaltarse pero luego calmarse de ver que eran ellos. Sí Mei-san, nos alegra verte aquí, decía Izuku con una gran sonrisa de volver a ver a una amiga. Cosa que Mei atónita, notaría que ambos se veían más primitivos. Esperen, ¿por qué se ven así tan? ¿Y mi ropa? Exclama Mei sonrojada al ver que tenía lianas y hojas como prendas. Sí, antes de eso, tuve que cubrirte con lianas, si es que no querías que te viera desnuda, decía Kira. Y ahí, Kira explica lo que ocurrió hace 3700 años y lo que conocían, había desaparecido, estando ahora, nuevamente en la edad de piedra. Y Mei solo podía decirle una cosa. 3700 años. Quedé petrificada todo ese tiempo. Decía Mei con un tic en el ojo, pareciendo totalmente desconectada y choqueada. Sí, así es, no hay tecnología, respondió Kira.
No, no más inventos, no más tecnología, mis bebés. Decía Mei tirándose al suelo y gritando cómicamente al saber que la era que ella conocía y amaba por hacer sus bebés, se esfumó. Vaya, Senku tenía razón, decía Izuku a Kira de la reacción de Mei. Sí, así es ella, escucha, podemos ayudarte y no lo harás sola, decía Kira. ¿Eh? ¿En serio lo harían por mí? Preguntaría Mei al ver que no lo haría sola. Sí, no estás sola, está Senku, Kozuki, Mina, Alex, la mayoría del grupo está ahí y Senku acaba de descubrir la electricidad, decía Izuku para ver si animaban a la pelirrosada. ¿En serio? ¿Están tratando de traer la tecnología en esta era? Preguntaría Mei. Sí, pero mira por este lado Mei, tú podrías traer de vuelta la tecnología, con tu ayuda sería posible, ¿no quieres ser la primera inventora en esta edad de piedra? Como cualquier inventor que fue reconocido en los libros de historia. Preguntaría Kira para ver su reacción. ¿Oro, como mi ídolo Nikola Tesla? Preguntaría Mei con estrellitas en sus ojos emocionada de hacer bebés aunque primitivos. Sí, este sería tu gran oportunidad de demostrar a tus bebés brillar en esta edad de piedra, decía Kira. Jejeje, ¿y qué esperamos? Ya quiero hacer a mis nuevos bebés. Decía Mei ahora más animada. Bien, entonces vámonos de aquí antes que aparezca algún otro animal mutado con Kosei, decía Izuku. Eso descoloca a Mei por un momento. ¿Eh? Espera, ¿qué quisiste decir con eso? Preguntaría Mei. Pues en resumen, la sociedad de héroes y villanos pereció igual y Kira no lo mencionó antes pero ahora hay animales mutados con Kosei, decía Izuku. Cosa que deja en blanco a Mei por oír eso. Y antes que eso pase, un animal de 4 patas, siendo una especie de puma aparece, pero este tenía un color morado y botaba vapor por la boca, sus colmillos secretando un químico humeante al suelo. A eso me refería, decía Izuku en pánico. ¡Ay diablos! No creí que la Tierra haya cambiado esto. Decía Mei. Groar. Rugió el puma y de su boca dispara una especie de humo morado hacia el grupo. A lo que sin dudar, Kira toma a Izuku y a Mei, para empezar a flotar en el aire. Pero Kira no se daría cuenta de que está sujetando uno de los pechos de Mei, dejando paralizada del shock al sentir la mano de Kira tocar uno de sus boobies. Kira, usa bolas de ki, ese puma tiene un Kosei que parece ser de veneno, y eso creo que no es bueno sabiendo que no sabemos de sus efectos, decía Izuku analizando el Kosei de ese puma. Bien, haré algo nuevo, decía Kira y de su boca, empezaría a acumular su ki. Y canalizando su ki en forma de rayos, soplará creando un láser de ki eléctrico y le ría en la cabeza, atravesando su cráneo y destruyendo su cerebro. El puma caería al suelo muerto debido al ataque. Lo derrotaste. Decía Mei de la hazaña de Kira. Increíble, un Kosei capaz de secretar una rara sustancia para así cazar a sus presas más fácil, ¿quienes ve si este veneno es peligroso, somnífero, podría dar cualquier efecto? Decía Izuku sonriendo al ver el químico. En ese caso, nos lo llevaremos, le será útil para Kozuki, decía Kira bajando del suelo y soltando a ambos. Y en eso, Kira usa las lianas para atar el cadáver del puma, para que Kozuki lo procese. Bien, ustedes dos, van a tener que sujetarse de mí, iremos volando, llegaremos en poco tiempo, sugeriría Kira. Sí barra. Vamos. Decía ambos para irse del lugar. De vuelta en la aldea. Se vería en la cabaña de Senku ya instalada, cerca de la casa de Tsurome y Kozuki, estar prácticamente llorando de la emoción al ver muchos vasos precipitados y vasos de muestra de científicos en su poder. Viejo, ¿en serio lloras? Son solo vasos de vidrio, decía Lucas ante la actitud de Senku. Lucas, es Senku de quien hablamos, recuerda que sus herramientas científicas y recipiente para sus experimentos, haya sido desaparecidos y ahora, lo trajeron de vuelta, decía Taiju del comportamiento de su amigo. Bueno, eso hará más que odio si se trata de Senku, decía Yuzura al ya conocer a Senku. Bueno, ahora que sigue jóvenes, preguntaría el viejo Kazeki. Pero en eso, verían en los cielos, como algo se acerca donde están ellos, siendo reconocido por Kozuki. Kira. Espera, alguien más además de Izuku está con él, decía Kozuki agudizando la vista. Espera, esa no es, decía Ryuko al recordar a cierta pelirrosada, amante de los inventos y también uno de los intereses de Kira, ya que ella sabía de antemano, que su novio, se sentía atraída a esa chica.
Y sí, era Kira, junto a Izuku y a Mei Atsume. Y al aterrizar, finalmente vería a quien más traía con ella el de Izuku. Oh. Atsume-san. Decía Senku sorprendido al igual que todos de volver a verla. Senku, estás aquí, mi rival de inventos. Decía Mei al volver a ver a su supuesto rival. Atsume-chan. Gritaron Mina y Yuzuira saltando encima de la inventora ya que la habían extrañado mucho. Jeje, me alegra de volver a verlas. Decía Mei animada. Digo lo mismo, ya que se extrañaba tu ánimo muy brillante del grupo. Decía Alex sonriendo. Pero las chicas se daría cuenta que Mei está en paños menores. Mei, ¿esas son lianas? Preguntaría Yuzuira al ver que está casi cubrida por lianas. Por eso la traje, Yuzuira, ¿podrías usar tu habilidad de costura? Necesita de una ropa adecuada para Mei, ya que ella nos ayudará en avanzar más rápido en la tecnología y Senku no siempre va a hacer esto por nosotros, pediría Kira a su amiga. Oh mierda, lo dijiste, decía Kozuki de ese detalle. 3, 2, 1, decía Taiju a lo que se venía. Sí, ese será mi rol. Mei-chan, vamos a hacerte una ropa para ti ahora. Exclama Yuzuira arrastrando a Mei a que le haga una confección de ropa. Bueno, funcionó más de lo que esperaba, decía Kira de que Yuzuira sería la costurera del grupo. Bueno, mientras hacen eso, tengo cosas que hacer como entrenar, así que nos vemos después, decía Kozuki marchándose. Oye Kozuki, esto es para ti, decía Kira mostrando al puma que mató al buscar a Mei, que está aún atado en lianas. Wow, ¿esto es? Preguntaría Kozuki al ver otro animal mutado. Es un puma que expulsa veneno, decía Kira. Jejeje, bueno, Senku, ¿te importa si me llevo algunos vasitos? Tenemos muchos y necesito procesar este químico, decía Kozuki al peliblanco. Adelante, ya que algo me dice que en 1.000.000 de porcentajes, que ese veneno, será de ayuda, daría permiso Senku. Kozuki asiente y se lleva dicho animal consigo. Momentos después. En casa de Kozuki. Se vería como este tendría una especie de zona química artesanal con cuero como tubos y ahora vasos precipitados donde de ahí extraía con agujas el químico de dicho tigre. Increíble, un veneno somnífero, decía Kozuki usando como prueba a animales pequeños como ratones que había cazado, dándose cuenta que este veneno no solo era capaz de matar sino paralizar antes de matar a su presa, quizás con esos colmillos el puma inyectaba el veneno en su presa antes de matarla. Y con eso, extrae 7 frascos tapados para ser usados. Bien, con esto servirá, pero necesito más materiales, decía Kozuki tomando su lanza y lanzándose de su casa de árbol a por materiales. Primero, usando un hacha de roca que creó con su alquimia para extraer un tronco y árbol completo. Así para después verse cómo este lo lijaba y con su alquimia después le daba forma. Con las lianas que sacaba en tiras, este las ataba para volver las cuerdas resistentes que después colocaría amarradas en la construcción. Además de eso, recolectar en un cesto plumas enormes de un pájaro pétreo para así después colocarlas con cuerdas firmemente. Para la punta, este usaría obsidiana y con su alquimia haría puntas con esta, creando flechas y de esa forma, crearía su primer arco. Usando un campo de pruebas con un tronco, practicando su puntería y usando movimientos ninja, no era como a arrojar kunais o shurikens pero se acercaba. Y cuando estuvo listo, este hundiría y bañaría las flechas en un frasco de veneno para ser usadas, de esa forma consiguió flechas envenenadas como armas. Bien, creo que podría empezar a formar una especie de investigación bestial, alguien necesitará escribir dichas bestias así que, seré el primero, decía Kozuki ajustando arco, flechas y lanza. Pero en eso, se le ocurrió una idea, Izuku podría ayudar en crear notas de esas bestias y hacer un libro con dichas bestias con Kosei. Pedirle su ayuda sería lo mejor, sí, me gusta, además de, decía Kozuki sin terminar. Ya que vería en la zona, en los cuartos donde dormían Mina y Alex algo que lo dejó rojo. Ya que en sus habitaciones había secciones donde ambas decían, cunas. Y sí, al no existir leyes que prohíban de que menores de edad, hagas cosas de adultos, como tener bebés a temprana edad, básicamente, ya no sería un problema en esta edad de piedra que solo hay reglas como sobrevivir y matar, la ley del más fuerte. Hola cariño, lo pensamos bien, y como no está eso de que menores hagas esto, vamos a hacerlo, ¿qué dices amor? ¿Quieres formar una familia?
Preguntaría Mina seductoramente junto a Alex. Ay madres, decía Kozuki sonrojado imaginando a ambas de sus novias como Dios las trajo en la cama. Y ya con eso, este saldría de su casa a empezar con el bestiario para tener algunos animales anotados y dibujados. Y para eso, fue en busca de Izuku, el experto en recopilación de cosas y anotarlo en sus notas. Sin duda que Izuku sería reconocido como aquel que les daría el conocimiento del nuevo mundo. Con Kira. Este estaba yendo a un lugar apartado, debido a una petición de Ryuko. Flashback. Ryuko, ¿qué pasa? Preguntaría Kira a su novia. En eso, dice lo siguiente. Kira-kun, sé honesto en esto, y no digas ni una mentira. ¿Acaso sientes algo por Mei? Preguntaría Ryuko de brazos cruzados viendo a su pareja directamente a los ojos. A lo que sin más, asiente, ya que no quería dejar triste a su primera chica. Y ahí Ryuko solo dijo una cosa. Ok, sabía que dirías eso, era obvio. Notaba que además de sentir afecto por mí sentías afecto por Mei-chan, y aunque no lo creas, eso no me molesta. Sé cómo es Mei y me agrada su actitud a pesar de mi carácter. Así que, solo diré esto, estoy dispuesta a dejar que tengas un harén. Decía Ryuko viendo a los ojos de Kira. Dejando a Kira sorprendido de su respuesta. ¿Lo dices en serio? Sabes que eres y lo serás, la primera para mí, decía Kira diciendo que Ryuko es la primera chica que ama de verdad. A lo que dice Ryuko que debe ir a un lugar apartado y que nadie lo vea. Cosa que eso haría, sin saber que cierta ex heroína, los seguiría a ambos. Fin de flashback. Ok, estamos lejos de la aldea de la ciencia y de los demás. Ahora, lo siguiente, decía Ryuko sonrojada empezando a desnudarse enfrente de Kira. Quedando así después como Dios la trajo al mundo. Ryuko, sin duda, eres hermosa, decía Kira disfrutando de ver a su mujer sin ropa. Jejeje, tranquilo, aún no podemos empezar sin mi compañera. Decía Ryuko coquetamente, viéndose como detrás de un árbol, aparecía una Mei Atsume sonrojada, igualmente desnuda al frente de Kira, pero él quería hacerlo. En ese caso, no las dejaré por nada del mundo, ya saben, quiero formar una familia, tener a nuestros primeros hijos con ustedes chicas, decía Kira decidido. Ya veo, en ese caso, eso haremos. Decía Mei ahora sabiendo que lo haría por primera vez. Bien Mei-chan, al ataque. Decía Ryuko lamiendo sus labios y tanto ella como Mei se fueron a reclamar a su macho. Y por supuesto, Kira se quita su ropa, estando desnudo, y así, toma a Ryuko y Mei de la cintura y las besaría. Primero a Ryuko y después a Mei. Luego sujeta un pecho de Ryuko y Mei y se los pone en la boca, para empezar a chupar juntos, cosa que a ambas le gusta esto. Oh silly, sigue chupando cariño, lo haces increíble. Decía Ryuko con una sonrisa boba mientras se excitaba más. Oh carajo, así se siente, las relaciones sexuales, qué delicia. Decía Mei igualmente empezando a excitarse por la acción de Kira. Así, Kira pone sus manos en cada trasero de sus ahora novias y las manosea y después, las carga con su fuerza, para así, querer que ellas, sean suyas. Dios, qué macho, bien, Mei-chan, como ni una quiere ser primero que la otra. Decía Ryuko excitada. Para así separarse de Kira y esta subirse encima de Mei, ambas así exponiendo su intimidad. Penetrarás a ambas al mismo tiempo cariño, así que, danos muy duro. Decía Ryuko sonrojada mientras movía sus nalgas para excitar a su macho junto con Mei. En eso, Kira dice una cosa. Como ya no hay una iglesia para hacer un casamiento, les diré a ambas, que desde hoy, ustedes dos, son, mis esposas, decía Kira. Si es así, aceptamos, así que vamos, entra. Decía Mei ya queriendo empezar el lemón. Y de una embestida, Kira reclamarla a las dos, como sus esposas, sin ceremonia para el casamiento, así sin más, y viendo que a ambas les gusta. Kiara, Dios, se siente rico, vamos amor, mueve esas caderas. Decía Ryuko sacando su lengua por la excitación al igual que Mei. A lo que Kira empieza a moverse, dando sus embestidas a sus mujeres, degustando de hacerlo con ambas. Apegándose a la espalda de Ryuko, sujeta de la mejilla de su chica, le da un beso en sus labios y luego le da uno a Mei, ya que no se iba a contener. Kira-kun, decían ambas féminas enamoradas y solo queriendo que su macho las reclame.
Esto es increíble, sin duda son las mejores esposas que he tenido en mi vida. Ahora que esas leyes que nos hacía prohibir hacer esto, podemos hacerlo sin contener, así que, ¿les parece bien que lo terminemos hasta el final? Preguntaría Kira siguiendo sus embestidas. Hazlo dentro, amor. Decían ambas excitadas que mientras sometieron a su macho para que se viniese en ellas. Es hora, de tener, a nuestros, primeros hijos, decía Kira y de una fuerte estocada, dejaría fluir su semilla, en ambas mujeres. Ryuko, la chica más temida en la escuela, y Mei Atsume, la inventora loca, tendrían a lo que sería, la esencia de su marido. Ya. Oh sí, la semilla de mi Kira-kun, está dentro de mí. Gritaría Ryuko excitada mientras babeaba más. Ya, es mucho, crearé a los primeros bebés humanos con la semilla de Kira-kun. Exclama Mei con sus ojos formándose corazones en sus pupilas. En eso, Kira diría unas palabras. Ryuko-chan, Mei-chan, gracias por aceptar ser mis esposas, las amo mucho, espero tener una familia con ustedes, decía Kira con amor a ambas. Jejeje, gracias a ti por aceptarnos, amor, y te prometemos, en darte muchos hijos. Decía Ryuko sobando su vientre con la semilla de Kira. Sí, tendremos una gran descendencia con un gran marido y padre. Decía Mei sobando su vientre con amor. En eso, Kira sentiría una presencia muy conocida. ¡Ay, diablos, Kaina, nos vistes, verdad! Preguntaría Kira avergonzado de sentir su presencia, cerca de donde están. Dejando a Ryuko y Mei atónitas de que la ex heroína estaba observando lo que hicieron. Y así fue, saliendo una Kaina roja y avergonzada de lo que vio hace un momento. Kaina-san, ¿qué haces aquí? Decía una Mei atónita y sonrojada que los hayan visto en proceso de apareamiento. Bueno, es que, como veían que se alejaban del pueblo, querían saber a dónde irían, si iban a hacer una exploración secreta, así que decidí vigilar en caso de que los ataque uno de esos animales, pero, no creí que lo hicieran, y sin protegerse, puedo entender eso, ya que, como la ley no existe, era obvio que esto pasaría. Decía Kaina estando roja de lo que ha visto. En eso, Ryuko preguntaría para una confirmación. No me digas que acaso, también querías unirte al... Decía Ryuko sonrojándose un poco. Yo agradecía mucho a Kira por sugerir que me liberara de la petrificación, que él fue quien tenía fe en mí, de que no soy una villana, sino una víctima de la comisión, por eso, yo... Decía Kaina avergonzada de que se fije en un joven menor a ella. Ya veo, jeje, Kira-kun, parece que hará en paso de 2 a ser 3. Decía una Mei de lo que pasaba aquí. Ya veo, Kaina, si quieres, sé también ser mi esposa, ¿está bien con eso? Preguntaría Kira a la mujer francotiradora. Y Kaina solo podía hacer una cosa. Si ese es el caso, acepto. Decía una Kaina sin aguantar más, después de ver el acto de antes y ahora, lo único que quería era ser reclamada, así que se prepara para su lemón. A lo que procede a quitarse su ropa por completo, estando desnuda frente a Kira. Y ambos se besan apasionadamente. Así, Kira se recuesta en el suelo, ya que Kaina está encima del mencionado y de un movimiento, da un sentón, para empezar con su lemón. Dios, ¿qué? Excitante, ¿es esto? Jamás, creí que, lo hiciese algún día. Decía Kaina mientras seguía con los sentones para darle placer a Kira. Cosa que Kira agarra ambos pechos y juegan con ellos. Oh sí. Kira-kun, vamos, juega con ellos, o mejor chúpalos, disfruta de mi cariño. Decía Kaina con ojos de corazón mientras su macho le daba placer. Y sin dudar, puso su boca en ambos pechos, saboreando a su tercera mujer, excitando mucho a Kaina. Eso, chupa, así estarán listos para, los bebés. Repetía Kaina excitada aferrando la cabeza de Kira a sus pechos. En eso, Kira lo vuelve a sentir y se iba a venir. Kaina, no, me detengas, decía Kira a punto de hacerlo. Hazlo, préñame, embarázame. Pediría Kaina de gritos mientras se aferraba más a Kira con sus piernas. Y con ambas manos de Kira, sujeta el trasero de Kaina para no escaparse y de su última embestida, le llena su útero con su semilla para que Kaina quede embarazada.
¡Kia! ¡Qué rico! Está muy espesa y caliente. Exclama Kaina de la excitación, recibiendo la semilla de Kira en su intimidad. Pero Kira no la suelta, expulsando más de su semilla, sí que Kira quiere hijos pronto. Veo que... ¿sigues lleno, no? Bien, sigue, llena mi útero para así empezar el proceso de embarazo, amor. Decía Kaina sujetándose fuertemente de Kira. Kaina-chan, te amo, sin duda que eres una gran mujer, al igual que Ryuko-chan y Mei-chan, decía Kira aún aferrándose a su nueva mujer y esposa. Jadeo, yo igual, Jade, te amo Kir, ya estoy, hasta soñando con nuestro bebé en camino, decía una Kaina exhausta por el lemón. Así, Kira se recuesta en el bosque, junto a sus 3 novias o más bien, sino a sus 3 esposas. Abrazando juntos, como una familia. Kira-kun, sin duda, eres el hombre que siempre he esperado, decía Ryuko apegándose al pecho de su hombre. Sí, no me arrepiento en entregarme a ti, decía Mei besando la mejilla de su esposo. Igualmente yo, sin duda que eres el marido que he estado buscando, decía Kaina viendo con amor a su recién pareja. A lo que Kira, al tener a las 3, como las madres de sus hijos, iba a revelar una verdad. Amores, quiero compartir algo que no les dije a nadie, salvo Izuku, Senku y Kozuki, respondió Kira. ¿Qué sería eso, cariño? Preguntaría Mei con curiosidad. En eso, dice lo siguiente. Antes de ser adoptado por Byakuya, el padre de Senku, yo, pertenecía a una familia de asesinos profesionales, la familia Zoldyck, y mi nombre completo, es Kira Zoldyck, decía Kira de esta verdad. Eso dejó más que sorprendidas a las presentes, ese apellido, era perteneciente a un clan de asesinos profesionales que hasta la asociación de héroes en el pasado no pudo tratar. Espera amor, ¿tú, eres un Zoldyck? Preguntaría Kaina sorprendida al recordar en su carrera como sicaria de la comisión, sobre esa familia que era muy letal y peligrosa. Aún así, ¿cómo te escaparaste de ellos sin ser buscado? Decía Mei curiosa de cómo Kira logró escapar de esa familia de sicarios. Se lo diré, pero primero, deben saber cómo es la crianza de un Zoldyck, decía Kira a sus 3 esposas. Así, Kira les cuenta que de niño, lo envenenaban para poder ser inmune a venenos a temprana edad, también ser electrocutado para así soportar las peores torturas que le hayan hecho y uno de esos días, decide escapar, sin ser detectados, con sigilo al ser entrenado como asesino, pero a pesar de eso quedó en su mente y se quedaría así, ese impulso de querer matar. Eso horrorizó a los 3, ¿qué clase de entrenamiento suicida pasó su amado en su infancia? Cariño, cuánto lo siento yo, no tenía idea, decía Ryuko atónita y algo triste de saber el pasado de su amado. Puede que haya tenido un principio no muy feliz, pero eso no convierte en lo que soy, sino en lo que decido ser, por eso, elige estar con mi familia, Kozuki, Senku y ahora, ustedes, mis amadas esposas, decía Kira con una sonrisa. En eso las 3 abrazarían a Kira con amor. Descuida Kira-kun, a pesar de formar parte de esa familia de sicarios para nosotras sigues siendo nuestro hombre y esposo, decía Ryuko con amor apegándose a su pareja. Así es, además de ser el padre de nuestros bebés, sabemos que les darás una mejor infancia de la que deseaste, decía Mei de esa posibilidad. Así es, yo puedo entenderte cuando se trata de asesinatos, en caso de que tengas esos impulsos de querer matar, te ayudaré a controlarla, así que, confía en nosotras, en tus esposas, decía Kaina a su esposo. Cosa que Kira lo hizo feliz y besó a cada una demostrando que sí las amaba mucho por aceptarlas como es. Gracias amores, bueno, hay que vestirnos, debemos volver con los demás y luego, construir nuestra propia casa, decía Kira de hacer eso. Mejor, antes que los demás nos descubran o sospechen nuestra ausencia, decía Mei mientras se colocaba sus prendas de cuero. Así, Ryuko, Kaina y Kira, se pondrían nuevamente sus vestimentas y regresarían juntos, estando cerca de quien sería su marido. Salto de tiempo, 2 días después. Una vez que Kira haya tenido no solo a Ryuko, sino a Mei y a Kaina, ayudaría en terminar lo que falta de los envases de vidrio y en el segundo día, como lo prometió, Kira haría las lanzas de oro y plata para Kinrou y Jinrou. Haciendo que Jinrou saltara de alegría, como si la Navidad llegara antes de tiempo. Kinrou agradecería su lanza de oro siendo la primera y de esa forma siguen los preparativos para la cura de la hermana de Kohaku. En eso, Kira dice lo siguiente.
Jinrou, esta vez, necesitamos de tu ayuda, en especial tu lanza de plata, decía Kira serio mirando al mencionado. ¿Eso por qué? ¿Es acaso protección, no? Preguntaría Jinrou alzando su ar. Verás, la plata posee una reacción con un gas en específico, cuando esa punta se vuelve negra, significa que estás cerca de una área de gases tóxicos y esta lanza, será nuestro sensor de peligro, así que si te alcanza, morirás en segundos, decía Kira serio. Gases tóxicos, decía Jinrou perdiendo la valentía. Sí, pero para ello, pasaremos ahora a la creación de máscaras antigas, decía Senku de ese invento para evitar los vapores tóxicos. Con la ayuda de Kazeki, Kozuki y también de la colaboración de Atsume, sería más rápido y más eficaz para usarlo en esa área que solo los traería a la muerte. Escuchen, solo un pequeño grupo de nosotros, va a recolectar el ácido sulfúrico y las rocas que están cerca de ella, que serán parte de los ingredientes para la medicina que haremos en el proceso, explica Kira. En ese caso decídanse, que por mi parte, Mina y Alex iremos a explorar, decía Kozuki diciendo que él estaba fuera. Bien, ayudaré en esto, para conseguir el ácido sulfúrico y unos cuantos minerales que están en la orilla del lago de ese ácido, decía Kira. Espera. ¿Vas a ir a ese lugar peligroso? Preguntaría Mei preocupada de su pareja. En ese caso iré, ya que tengo mucha experiencia en recolectar además de minerales o tipos de gases, decía Throne. Throne, debes saber esto, en nuestra época, un grupo de estudiantes, junto a un profesor, fueron a un lugar parecido a la que iremos, cuando ese profesor se agacha para ajustarse los zapatos, se detuvo, los estudiantes extrañado, veía que su profesor, no se movía, hasta que se dieron cuenta de algo. El profesor murió, al respirar esos gases, ni con la mejor velocidad, podrías escapar de eso, decía Kira mortalmente. Entiendo, pero con el equipo diseñado por los demás, evitaremos la muerte, decía Throne decidido en seguir adelante. Esto no es un debate, Throne, debes quedarte, si Senku, yo o Kozuki nos pasa algo, tú, y Zuku, son los que saben de nuestro conocimiento no se perdería, así nuestra ciencia no se perdería, por eso, vas a heredar de todos nosotros, es duro, pero es la maldita realidad, decía Kira de ese hecho. Entiendo, decía Throne algo resignado pero sabía que era cierto. Así, Kira pone su mano en la cabeza de Throne y una oleada de información llega a la mente del mencionado. «Wara, ¿qué fue eso?», decía Throne sorprendido al recibir esa información y algo adolorido por la akeka. Este es un método de pasar información, por medio del ki, ya lo dominarás, si logró salir vivo, decía Kira. Mi turno, decía Kozuki haciendo poses de manos, y con 2 dedos tocaría su frente donde un rayo pasó por su cabeza. Y Throne tendría ahora visiones de técnicas ninja, medicinas, herrero y fuinjutsu. Ahora que posees lo que sería nuestra herencia, si nos pasa algo, eres quien debe enseñar a la nueva generación de la historia de la humanidad y sus métodos, ¿eso está claro, no? Preguntaría Kira mirando a Throne por esa responsabilidad. Ese sí, entendido senseis, decía Throne firmemente. Y otra cosa, no nos digas senseis, no somos viejos, decía Kozuki mientras se cruzaba de brazos. Bien, Senku, Jinrou, vamos, y si Jinrou no quieres ir, por lo menos, llevaremos la lanza de plata, para detectar el gas, decía Kira. Yo voy, necesitan de mi poder en ataques y defensa, decía Jinro con su lanza de plata. Solo la lanza el por qué te llevamos, perdón, decía Senku dándole palmadas en el hombro pasando a su lado. Vamos, no tenemos mucho tiempo, decía Kira, yendo junto a Kozuki, Senku y Jinrou a la expedición de traer ácido sulfúrico y unas cuantas muestras de la orilla del lago de ácido sulfúrico. Siendo vistos por los demás y más por las parejas de Kira al ver que era posible que Kira muera en esa misión. Además de Mina y Alex deseándole suerte a su novio. Momentos después. Se vería a los 4 mencionados caminar con tranquilidad por una zona rocosa, con Jinrou por delante. Bien, por este camino quizás encontremos el siguiente ingrediente, ¿y de cuánto es el nivel de peligrosidad, Senku? Preguntaría Kozuki mientras ajustaba su pergamino. De 1.000.000%, créeme un movimiento en falso, y estaremos muertos, respondió Senku. Senku, si lo dices así, harás dudar a Jinrou de venir aquí, decía Kira apuntando a un asustado Jinrou de ver su punta que no se vuelva oscuro.
Él ya está suficientemente lejos, si intenta escaparse perderá y se lo comerá un animal mutado, decía Senku. Qué maléfico, pensaron todos ahí. Y una vez que llegaron, se vería un lago sumamente cristalino y hermoso, pero a pesar de su apariencia, no era como lo ve con sus propios ojos. He aquí amigos, el manantial de ácido sulfúrico, un químico sumamente importante, un compuesto inorgánico, un oxaciono, usado en la síntesis en compuesto y además de servir como parte de la industrialización del pasado, y el material que necesitamos para hacer lo siguiente, decía Senku. Los alquimistas del pasado, usaban ese elixir para hacer todo tipo de químicos que se podrían crear, decía Kira. A lo que se pone su máscara de gas, por las dudas. Por eso como alquimista este químico es como una fuente para mí, decía Kozuki estirándose. Pues que esperamos. Decía Jinrou. Alto ahí rubio, que no oíste lo de antes, no nos acercamos a ese lago por una razón crucial, decía Kozuki parando en seco al rubio. Y si no crees, mira la punta de tu lanza de plata, advertía Kira. Y al mirar, este se paraliza al ver cómo la punta de su lanza, se oxidaba. Y no solo eso, se ve que unas aves que volaban por la zona, caerían muertos en el lago y sería derretido al caer dentro. Ah. ¿Qué pasa? Decía Jinrou al creer que es brujería. Esa es la advertencia, este ácido es sumamente peligroso ya que puede causar en las personas un estado de psicosis temporal, donde alucinan con cualquier cosa en sus mentes y no distinguen de la realidad, y si caes a ese charco, te disolverás como polvo, decía Kozuki de forma seria. Y para eso, trajimos las máscaras, con esto, nos protegerá temporalmente del gas, explica Kira. En eso todos se ponen mascarillas de madera y tanques de rocas hechas por Kozuki. Estas mascarillas contienen sellos Fuinjutsu, las mejores para cuando inhalemos el gas tóxico, los sellos lo convierten en oxígeno seguro para respirar, decía Kozuki. En eso Senku hace el símbolo de buen trabajo. En eso los cuatro se acercaron y como dijo Kozuki, el gas no los afectará a ninguno pero aún así guardaban su distancia. ¿Qué se prosigue ahora Senku? Preguntaría Kira con vasijas en mano. Ve a conseguir el ácido sulfúrico, vacíelos en los recipientes de vidrio y luego de conseguirlo, sellado con su tapa, explica Senku. A lo que asiente y empezaría con vaciar el ácido con los recipientes de vidrio. Esto no es tan complicado como parece, decía Jinrou mientras extraía otro frasco y con un corcho de madera lo sellaría. Te aconsejaría que no dijeses eso, en estos casos es sumamente peligroso sabiendo que ahí fuera existen monstruos con poderes, decía Kozuki. ¿Con este son 10, la cantidad justa Senku? Preguntaría Kira apilando los frascos. Más de lo deseado, Kozuki, sellalos, no podemos arriesgarnos a perderlos, decía Senku. Cosa que Kozuki asiente y de esa forma, tendrían en un pergamino el ácido sulfúrico. Bien, vayamos de vuelta a la base, recuerden regular su respiración, decía Senku. A lo que todos asienten. Pero de la anda, el químico del enorme charco empieza a burbujear. Cosa que el sensor de peligro de Kozuki y Kira se enciende. Oigan, ¿qué es ese ruido? Decía Jinrou al oír ese burbujeo, proviniendo de ese mismo charco. Oh no, salgamos de aquí, rápido. Exclama Kira. Cuidado. Exclama Kozuki tomando a Enku mientras que Kira a Jinrou, justo a tiempo para evadir un enorme tentáculo de ácido que casi les da a ellos. Carajo, eso fue un tentáculo. Exclama Kira. En eso Jinrou exclama. ¿Qué es ese monstruo? Exclama Jinrou. Y del mar de ácido, emergería una enorme burbuja, y de esta, tentáculos salen con 4 ojos color rojo, para su mala suerte, se habrían topado con un King Slime. Esto es más emocionante cuando es en juego, pero en la vida real, decía Kozuki sin creerlo. Alejemos, no podemos pelear estando cerca del lago de ácido sulfúrico, no podemos arriesgarnos en caer y morir en su territorio, sugeriría Kira. Cosa que eso harían, pero al avanzar. Oigan, hay gente ahí. Exclama Senku apuntando a lo que parecían 2 estatuas en el fuego cruzado. ¿Qué mierda, Kozuki? Rescata a esos 2, mantendré ocupado a ese Slime, ordenaría Kira. El mencionado asiente y activa su brazo modo ballesta, disparando 4 flechas al Slime. Pero como temía, las flechas lo atravesaron y se derritieron en segundos. Distraíganlo con algo, mientras. Decía Kozuki evadiendo un chorro de ácido.
En eso, Kira usa sus rayos eléctricos de ki, para ver si funciona con ese slime. El slime se retuerce, mas eso no bastó, lanzando otros tentáculos de ácido a su posición. Ya tengo su atención. Es tu oportunidad, Kozuki. Exclama Kira. Cosa que eso haría, mientras con su fuerza y cuidado sacaba a las dos estatuas de sus tumbas, tratándose de dos chicas. En eso Senku sacaría una ballesta consigo y empieza a disparar para tratar de ayudar desde lejos, pero era el mismo resultado, las flechas se disolvían. Kira llamaba su atención, usando la electricidad, con su ki y que solo se enfoque en el mismo. Senku, dame eso, yo me encargo de disparar, decía Jinruo tratando de usar la ballesta. Jinrou, no creo que sea buena idea, decía Senku. ¿No sabes a qué le disparadas?, decía Jinrou tratando de quitarle la ballesta. Claro que no. Suéltalo. Exclama Senku. Pero al ambos discutir y forcejear, la flecha se dispara, y como si fuera el poder divino, darían a uno de los ojos rojos de la criatura. Cosa que ésta se retuerce y se cierra uno de esos brillos, viéndose como parte de ella volvía al lago. Es mi idea, o se encogió, decía Jinrou. Cosa que Senku usaría su cerebro a 1000 por segundo y conectaría los puntos, esa cosa era solo ácido sulfúrico de cuerpo, un cuerpo líquido, que como un imán con el metal necesitaba de una fuente para mantenerse estable, y así lo supo. La debilidad de esa cosa son esos 4 ojos rojos, en sus núcleos, si lo destruimos esa cosa muere, grita Senku al descubrir la debilidad de dicha criatura. Ya entiendo, si es así, decía Kira. Entonces ahí es donde debo apuntar, decía Kozuki cambiando de mono ballesta a otro. Viéndose después una enorme boquilla, donde usando su alquimia, sacaría esfera de tierra cargada. Kira, son 3, solo quedará uno para cualquiera, decía Kozuki cargando su brazo cañón. En ese caso, Dodonpa. Exclama Kira apuntando con un dedo. Cosa que así, usando una mecha y pólvora con sellos, Kozuki dispara una bala de cañón de roca, el cual impacta en otro ojo de la criatura, destruyéndose. La bestia se retuerce y como ataque, envía una lluvia de ácido de su cuerpo a todos lados. Cosa que Senku y Jinrou se ocultan tras una roca, evitando ese ataque de ácido. Mientras que Kozuki y Kira lo evaden sin dificultad. Viejo, esa cosa, debemos sellarlo, destruirlo solo haría que dispare más ácido sulfúrico. Exclama Kira. El pergamino es muy pequeño, pero distraíganlo mientras hago un sello, decía Kozuki mientras buscaba cómo hacer el sellado más rápido. A lo que Kira, atraería la atención del slime usando sus rayos para mantenerlo ocupado, mientras Kozuki hace ese sello. A ver, esto servirá, pensó tomando una rama y usando la tierra empezaría a dibujar. El Kin Slime harto, empieza a disparar una andanada de ácido a todas partes, tratando de darle a Kira, regenerando parte de su ácido usado mientras la cortina de vapor aumentaba. Cuidado, es tóxico para nosotros aun con las máscaras, decía Senku alejándose con Jinro. Eso lo sé, espero que esto funcione, Bakoku Bikuriso, exclama Kira. Y extendiendo sus manos hacia adelante, lanza unos rayos amarillos y atrapa el slime, manteniéndolo suspendido en el aire. Básicamente lo inmovilizó. Ese slime se movía con brusquedad, pero para su desgracia su cuerpo era líquido, por lo cual ese lazo lo atraviesa como fantasma de gelatina. ¿Alguna otra idea?, grita Jinrou del pánico arrojando su lanza al slime. Cosa que se disuelve en segundos. Kozuki. Dime que está hecho. Exclama Kira. Listo. Exclama Kozuki trazando en la tierra un sello enorme. Y al tocarlo con su mano imbuirlo de chakra, el sello brillaría en rojo y de la tierra, emergería una andanada de cadenas que se dirigen al slime, uno por uno, clavándose en sus 2 cristales que le quedaban, para así ser sacados del cuerpo y atraídos al sello. Y al hacer eso, el slime perdería su fuente que lo mantenía estable, por lo cual con una viscosidad, cae al cráter de regreso, sin vida. Provocando un suspiro de alivio de los presentes. Por poco y no la contamos, decía Senku sobándose las sienes del estrés. ¿Ese slime murió?, preguntaría Kira. Así parece, como esos juegos de vídeo que jugaban antes, esa cosa contaba con un núcleo, que al igual que un juguete eléctrico no funciona sin su pila y queda inmóvil, diría Senku deduciendo qué pasó.
Eso solo nos muestra que hay peligros hasta incluso en la naturaleza, decía Kozuki. Bien, ahora que tenemos el ácido sulfúrico, podemos enfocarnos con esas estatuas que encontraste, decía Kira de lo que hallo cerca del lago de ácido sulfúrico. Sí, espera, Senku, ¿tienes la fórmula de la vida? Pregunta Kozuki. Siempre llevo una muestra, en caso de emergencia, respondió Senku, dándole la botella en la mano de Kozuki. Antes de eso, ¿no creen que ellas necesiten? Preguntaría Jinro apuntando a que las estatuas estaban desnudas. Sí cierto, bueno, regreso enseguida, decía Kozuki yendo al bosque a por algunas cosas, o más bien pieles. Momentos después. Se vería como ambas chicas ahora estaban vestidas con prendas de animales, jabalí y ciervo como vestidos cortos. Y ahora esto, decía Kozuki vertiendo con su prótesis la fórmula en ambas estatuas para así liberarlas. Y cuando derramó el agua milagrosa, hizo su efecto. Se vería que ambas estatuas, se empezaba a romperse, hasta que al mismo tiempo, serían liberadas de la petrificación. Ah, Hideo, Okami, ¿puedo respirar? Decía la primera de ellas, una peliverde de piel morena con ojos color miel. Ah, Julia no sabe qué pasó. Preguntaría Jubia ya que ambas se liberarían. Pero en eso ambas se detienen y verían al frente a las 4 personas, quedando en silencio. Bienvenidas de regreso a la vida, señoritas, decía Senku de los primeros. ¿Regreso? ¿Quiénes son ustedes? Decía la peliverde algo insegura, además de ver dónde estaba, qué había pasado, lo último que recordaba era de volver de unos exámenes y que de la nada, aparecieron unos sujetos siendo uno un exmiembro de su aldea, eso hasta que pasó una luz verde que la petrificó. Disculpen por eso, me llamo Kozuki y ellos son mis amigos Kira y Senku, y él es Jinro, nuestro guardaespaldas, decía Kozuki. Y de por qué están aquí, ambas fueron petrificadas por una fuerza misteriosa, al igual a que nosotros hasta que logramos descubrir la fórmula de la despetrificación y de esa forma fueron liberadas, están en el año 5378, decía Senku. Espera, ¿qué? ¿Dices que Jubia estuvo? Decía Jubia al pensar que estuvo en piedra y que lo que conocía desapareció. Correcto, todo el mundo se convirtió en piedra y por lo que veo, personas de otras partes llegaron aquí como ustedes, decía Kira. Además de eso, puedo sentir en una de ustedes que es donde proviene mi energía vital, ¿no es así, señorita Peliverde? ¿Puedes usar el chakra, cierto? Preguntaría Kozuki. Ese sí, ¿tú también posees chakra? Preguntaría la chica. Así es, mi sensor de chakra no mentía al sentir un gran poder en ti, me sorprende que una shinobi esté ante nosotros, decía Kozuki. Increíble, otro shinobi, si es así es a gusto, me llamo Fu, decía la niña presentándose como Fu. Increíble, una usuaria de chakra como Kozuki, ¿acaso la otra chica también puede usar chakra? Decía Jinro a la peli azul. No, de hecho Jubia es usuario de magia, respondería Jubia. ¿Magia? Por favor, eso no existe, decía Senku ya que era solo creyente de la ciencia. De la nada, las nubes se oscurecen, señal de que iba a llover. Diablos, empezará a llover, decía Jinro. Qué raro, volverse así de nublando en pocos segundos no es natural, decía Senku. Esto es lo que pasa, cuando Jubia esté nublado, siempre llueve, respondería Julia. Wow, ¿es un efecto secundario de tu magia? Preguntaría la peliverde. Correcto, Jubia provoca lluvia, decía Jubia. Pero en eso, Kozuki solo extiende sus brazos, recibiendo la lluvia en su cuerpo. Es hermoso, dijo este sin rodeos disfrutando de la lluvia. ¿Cómo que hermoso la lluvia? Decía Jubia. Para tu información Jubia, Kozuki es amante de esta época lluviosa desde pequeño, dice que le trae paz a su chakra y cada vez que llovía en el pasado salía a disfrutar del agua más de cerca, a pesar de las quejas de nuestro padre, decía Senku de ese detalle. Cosa que asombra a Jubia, y algo en sí corazón, empezó a sentir una calidez. Jejeje, hace tiempo que no me sentía así, me trae nostalgia, ¿recuerdan, Senku, Kira, en casa de padre Byakuya, disfrutando de un chocolate caliente mientras contábamos nuestros sueños? Decía Kozuki con melancolía viendo sus manos, su brazo prótesis y su mano normal. Suspiro, qué buenos tiempos aquellos, decía Kozuki pasando una mano por su cabello.
y eso que Jubia se empezaría a enamorarse y el cielo, despejándose mostrando un cielo azul. ¡Wow! Se despejó rápido, si es una maga, exclama Hinro cómicamente. ¿Tú crees que Jubia no es sombría como la lluvia? Preguntaría Jubia algo apenada. No, no creo eso, la lluvia es algo natural, algo que la tierra necesita y es indispensable para la vida como el sol, sin ella viviríamos en sequía y la gente no puede ver eso. Además de mí, diría que la lluvia es mi ambiente favorito para inspirarme, decía Kozuki alzando el pulgar. Ya veo, si es así, ¿te importaría si Jubia acompañara? Claro, ¿por qué no? Puedes venir a la aldea de la ciencia, sin duda les gustará tu llegada, decía Kozuki. Muchas gracias. Jubia será de gran ayuda, Kozuki-sama, decía Jubia ahora con una sonrisa. Oye, no es justo, yo también quiero ir, decía Fur con un puchero. Claro que puedes venir también, otra usuaria de chakra es buena para tener más arsenal de energía como yo. Gracias, Kozuki-kun, decía Fue abrazando fuertemente a Kozuki. Grave error ya que las coseduras de las prendas de Kozuki se rompen, revelando una musculatura intensa frente de ambas féminas. Y su reacción, era una explosión de grises de sangre. ¡Kia! Exclama ambas al caer de espaldas con nariz sangrante. Diablos, porque entre nosotros ese man, digo, Kozuki tiene suerte con las chicas, dijo Hinro con cara de palo. En eso, Kira se da cuenta de algo y habla en telepatía. Kozuki, hay alguien espiándonos, diría Kira en la mente. ¿Te diste cuenta? También lo sentí, desde la batalla cuando peleamos mi sensor de chakra sintió otra presencia, decía Kozuki serio telepáticamente. Y este coloca las manos al suelo, generándose una lanza de esta lentamente. Avisa a dónde está, decía Kozuki preparado. Primero, toma a las dos y salgamos de este lugar de ácido sulfúrico, sugeriría Kira. Kozuki asiente, tomando a ambas féminas con un brazo, y de la nada este se gira y arroja su lanza al bosque, directamente a un árbol, donde por el impacto le da a alguien, clavándolo en un tronco con sus prendas. Eso le dijo Kira telepáticamente, que tomase a las chicas para que el sujeto bajase la guardia y de ahí disparar la lanza. Cosa que resulta. Ah. ¿Qué sucede? Exclama Hinro al ver ese ataque de Kozuki. Hinro, hay un sujeto desconocido que nos sigue, ve al lugar donde Kozuki lanzó esa lanza de piedra, asegúrate que no se escape, ordenaría Kira. Ok, vamos, decía Hinro. Pero este vería a Kozuki. ¿Qué? Pregunta este sin entender. Repara tus prendas, respondió Kira. Cosa que este haría. Pero Hinro le pediría algo más. Quiero otra lanza, como el que arrojaste, decía Hinro. Suspiro, decía Kozuki mientras con su alquimia, le hacía una lanza, más grande y con mejor filo con punta de platino, dándosela a Hinro. Ya tienes otra lanza, ahora ve, antes que escape, te alcanzaremos después, diría Kira. Cosa que eso haría, y al hacerlo, hace señas a los demás para acercarse. Cosa que eso harían y al estar cerca, todos verían como enterrado con su manta en un tronco, con la lanza, estaría un sujeto mitad pelinegro y blanco y una cicatriz de grieta en su ojo derecho. Ark, oigan, sacúenme de aquí. Exclama aquel sujeto. Gen-san, decía Hinro confundido de verlo aquí, siendo un sujeto mitad pelinegro y blanco con traje morado y una marca de grieta en su ojo derecho. Espera. ¿Ya conoces a Gen? Preguntaría Kira. Así es por así decirlo un sabio en el pueblo. Sé quién es un mentalista, respondió Kira. Oh. Así que me conoces, por lo que veo, tú, Senku y Kozuki son despetrificados, ¿no? Sus marcas los delatan al igual que esas chicas, decía Gen a los tres. En eso, se pone de lado de Gen y Kira pone su mano en la cabeza de Gen, para saber qué trama. Dinos algo Gen, ¿por qué nos seguiste si esta misión era para los cuatro? Preguntaría Kozuki acercándose. Bueno, solo quería saber quiénes eran ustedes, ya que los vi cerca de la aldea, respondió General. ¿Así? Kira, después usas ese poder, probemos esto, decía Kozuki sacando de su prótesis un polvo amarillo arrojándoselo en la cara. Koz, ¿y eso? Preguntaría General. A ver Gen, te lo preguntaré de nuevo, ¿por qué nos seguiste? Preguntaría Kozuki sonriendo. Es que Tsukasa me envió para espiarlos y ganarme la confianza de ustedes y de esa aldea, respondió General.
Pero este se paraliza ya que su mentira no salió y en cambio lo dijo todo. Tsukasa, está vivo. Exclama Kozuki parándose. ¿Qué? ¿Quién es Tsukasa? Preguntaría Jinro. A lo que Senku responde serio. Tsukasa fue uno de nuestro grupo, pero él nos atacó y quiso matar a Kozuki porque Alex eligió a Kozuki en vez de él y quiso deshacerse de las personas y reinar solo él, respondió Senku serio. Oh. Es así de peligroso, decía Jinro recordando cómo Kozuki venció a su hermano, y si este Tsukasa dio pelea debía de ser un monstruo también. ¿Pero cómo? Preguntaría Gen sorprendido. Fácil Gen, en mi vida pasada estudié muchos químicos, siendo mi especialidad, soy un alquimista de primer nivel y ese polvo es uno especial para decir la verdad, por mucho que trates de mentir ese polvo obligará a tu cerebro a responder contrafunción, decía Kozuki serio. Aparte, yo provengo de un clan de asesinos profesionales, si quisiera, tu cabeza estaría rodando por el suelo, respondió Kira fríamente. Dejando a Gen pálido de saber de ellos. ¡Ah! Exclama Gen del pánico. Pero, como nos dijiste la verdad, puede que te perdone de ser comida de tiburones, a cambio de más información, decía Kozuki. ¿Y si te damos algo a cambio? Ya que Tsukasa está limitado en recurso y hay algo que deseas tener de nuestra época, preguntaría Kira. En eso, Gen no sabría eso, pero si le dan lo que quiere, pondría a prueba a ellos. ¿Pueden hacer al menos un refresco de cola? Preguntaría General. ¿Te gustan las bebidas gaseosas, no? Como la Coca-Cola, bueno, me sé una receta mucho mejor que podría prepararte y si nos ayudas, tendrás más de 10 botellas para una semana, tómalo o déjalo, decía Kozuki con Senku usando sus 10 dedos. Y eso es verdad, debía de aceptar, ya que el reino de Tsukasa, solo hay agua y comida a lo primitivo. Acepto el trato, y si quieren, seré su infiltrado, solo si prometen de las 10 botellas de gaseosa, respondió General. Ok, porque debemos saber, si conocimos a personas con poderes diferentes, ¿quién no dice que Tsukasa haya despetrificado a personas poderosas? Decía Senku. Eso es verdad, debemos de saber a quienes despetrificaron, decía Kira serio. Hablando de eso, en escala del 1 al 10, ¿cuánto Tsukasa me quiere muerto? Preguntaría Kozuki a General. 100, respondió Gen con esa simple respuesta. Diablos, en ese caso, regresemos a la aldea, debemos avisar a los demás de esto, decía Kira. Por favor, ni que Tsukasa tuviese una tabla para poner mi cabeza, decía Kozuki relajado. Pero ese era erróneo, al no saber qué clase de personas está en su ejército. En la base de Tsukasa. Estando en la cueva milagrosa, se vería y oiría ruidos de pelea dentro, y en esta, se vería como alguien apuñalaba sin piedad a un maniquí hecho de madera, con el cabello rojo, una y otra vez. ¿Quién era? La pregunta es bastante tonta sinceramente. Tratándose de Tsukasa, quien practicaba diariamente, con tal que acabar con él, con Kira y Senku, para evitar traer de vuelta, la ciencia a este mundo. «Estás pasándote de nuevo, Tsukasa», dijo una voz calmada de entre las sombras, siendo alguien igualdad con textura musculosa, pero con cabello blanco y cubrebocas. Siendo Yoga, su mano derecha. «Yoga, debo prepararme, Kozuki es alguien peligroso para mis planes, si no acabo con él, lo que construimos, podría ser destruido», respondió Tsukasa. «¿Y cómo acabarás con él?» Por mi parte tengo un plan contra Kira pero tu fuerza no bastará para ese monstruo, aun con un brazo es admirar de lo fuerte, si mato a alguien como él, se sentirá un trofeo, decía Yoga mostrando un lado sádico. Solo enfócate en Kira, o si no Katsuki lo hará, o también, a Mou, ya que esa chica, está muy obsesionada con él, como si ella querría algo de él, decía Tsukasa ya que desconoce sus motivos. ¿Te refieres a la chica con manos de katana? Sea como sea, tengo mi presa más que clara, y hablando de ese retardado, ¿no crees que sería mejor matarlo? Su actitud me molesta y mucho cuando dice extra, decía Yoga de brazos cruzados. Cuando sea el momento, mátalo si quieres, es una pena que su poder desaparezca al morir, pero ¿qué se la va a hacer, si va a desobedecer mis órdenes? Respondió Tsukasa. Aún así, también aproveche el elixir para atraer a más gente, digamos que tiene sus propias habilidades como ellos, uno dice ser alguien de un clan llamado Uchiha, el otro emana fuego azul y hay una rarita con obsesión por la sangre pero ella con el de fuego azul son usuarios de Kosei, decía Yoga.
no será útil, ya que su habilidad son de gran ayuda, a diferencia de Katsuki, no se molestarán en recibir órdenes de mí, así que, ¿por qué no aumentar nuestro número?, decía Tsukasa. Bien, iré a prepararlos con armas para la batalla, aunque eso será un problema por cómo son, decía Yoga retirándose y dejando a su líder entrenar en paso. Mientras eso pasa con Tsukasa y Yoga, se vería una zona de montaña recibiendo explosiones sin parar. Y de paso, muchos gritos de muere con esas explosiones, detonando los alrededores de dicha montaña. Y en esa zona, había muchos maniquíes de madera, con las imágenes de Kozuki, Kira y también de Izuku. Ese era Katsuki Bakugo, entrenando y desahogándose después de mucho tiempo encerrado, de paso pisando la cabeza de Kozuki mientras sostenía un maniquí con cabello de paja, recordándole a cierto peliverde que ayudó en su arresto y manchar su nombre en el pasado. Muy pronto, mi venganza está muy cerca, y cuando llegue ese día, lo voy a gozar, como no lo pueden imaginar, decía Katsuki con esa sonrisa que solo un verdadero villano haría. Pero alguien más se presenta, siendo una chica. No arruines el campo de entrenamiento musulmán, hay más gente que como tú necesita entrenar, decía aquella voz femenina. Tú cierra la boca extra. Estoy enrocado en vengarme de Kozuki y Kira. Así que no te metas, exclama Katsuki a la chica. Pero a gran velocidad, esta aparece a su lado, con su mano extendida, y de ella un chorro de sangre saldría del rostro de Katsuki, su mejilla. Si vuelves a llamarme extra, la próxima vez iré en la yugular mi ataque, dijo la chica con sus uñas llenas de sangre, dando a entender que usó sus manos como arma, como si fuese una katana. Cosa que no vio cuando se movió, y no diría nada y se retira sin decir nada. En eso, la chica ve uno de los maniquíes, a quien se parecía a cierta persona que conocía en el pasado. Kira, murmuró ella acercándose a dicho maniquí, casi destruido por las explosiones. Pero aún así, pondría una sonrisa y sus mejillas algo rosadas de recordar a ese chico que le atrae mucho. tú sin dudas una vez todo acabe, estarás en una celda donde solo yo tendré acceso, decía la chica pasando su dedo filoso por el rostro del maniquí, dejándole una marca profunda. Sin duda, las cosas se están empeorando más, ya no falta mucho para que la guerra de piedra esté a la vuelta de la esquina, y solo el reino científico podrá parar esta amenaza. Continuará.